Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a comenzar una serie de videos acerca de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Para tratar un tema tan vasto, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo un poco. Tradicionalmente, más que nada en los libros un poco más antiguos, las ecuaciones diferenciales ordinarias se trataban en compartimentos estancos, ecuaciones diferenciales de variables separables, lineales, homogéneas, exactas, etc. Con lo cual provocaba en el alumno una sensación de que tenía que tomar una ecuación diferencial, acomodarlo en alguno de estos compartimentos y resolverlo de acuerdo a las reglas que correspondían a cada uno de esos tipos de ecuaciones diferenciales. En realidad, para mí eso es negativo y yo prefiero dividir a las ecuaciones diferenciales en dos grandes partes. Por un lado, las ecuaciones diferenciales lineales y por otro lado, las ecuaciones diferenciales que no son lineales. Las ecuaciones diferenciales lineales son fundamentales por sus grandes aplicaciones en la tecnología, en la biología, por ejemplo, y tienen varias ventajas con respecto a las otras. Por un lado, se pueden resolver utilizando una fórmula resolvente, si es que se pueden resolver. Después vamos a comentar algo sobre ese tema. Por otra parte, el teorema de existencia y unicidad para las ecuaciones diferenciales lineales es mucho más potente, más fuerte. En tercer lugar, la solución siempre es una función explícita, lo cual es una ventaja enorme cuando la tenemos que utilizar. Entonces, tratando las ecuaciones diferenciales lineales por un lado y las otras por otro lado, creo que se ordena un poco más el tratamiento de ese tema tan vasto y con tantas aplicaciones. Por supuesto que las ecuaciones diferenciales que no son lineales tienen algunos trucos que permiten hallar sus soluciones, pero no son más que eso. Es una bolsa de trucos que uno utiliza en mayor o menor medida para tratar de ubicar las soluciones. Por supuesto que en la actualidad las ecuaciones diferenciales o el tratamiento de las ecuaciones diferenciales, la búsqueda de sus soluciones, va aliada con la informática. No es posible pensar de que uno va a resolver un montón de ecuaciones diferenciales sin el auxilio de la computadora. Por otra parte, también sabemos de que las ecuaciones diferenciales que nosotros podemos tratar para encontrar soluciones cerradas son las menos. En general, las ecuaciones diferenciales hay que resolverlas mediante cálculo numérico y hallar soluciones aproximadas que implican, por supuesto, el estudio de los errores compatibles con el problema que uno está resolviendo. En el video nosotros vamos a tomar una ecuación diferencial ordinaria lineal, algo sencillo, de tal manera de fundamentalmente utilizar el GeoGebra para hallar las soluciones y comenzar a estudiar las soluciones que nosotros obtenemos, que tal vez sea la parte más importante. A mí no me interesa hallar una solución si no sé cómo se comporta esa solución en el contexto del problema que estoy resolviendo. Vamos pues a GeoGebra. Aquí estamos en el GeoGebra clásico. Vamos a agregarle la columna del CAS, del cálculo simbólico que tiene el GeoGebra, porque nosotros lo que vamos a hacer es resolver una ecuación diferencial, en este caso lineal, de manera cerrada, no numéricamente. Acuérdense de que la gran mayoría de las ecuaciones diferenciales no se pueden resolver de manera cerrada, sino que hay que hacerlo de forma aproximada, numérica. En esta primera etapa vamos a trabajar con una ecuación diferencial de primer orden lineal que se puede resolver en forma cerrada. Para eso necesitamos la columna de los cálculos simbólicos. Entonces, la sentencia o el comando que permite resolver diferentes tipos de ecuaciones, entre ellos las ecuaciones diferenciales, es resuelve. Resuelve, y fíjense, si buscamos, acá aparece resuelve, ecuación diferencial ordinaria EDO y un lugar entre paréntesis para colocar la ecuación. Esta es la sentencia o el comando que vamos a utilizar. Y entre paréntesis colocamos la ecuación diferencial, que en este caso la que vamos a utilizar es y' más y igual a x. Le damos enter y aparecen dos cosas acá importantes. Primero, aparece explícitamente la solución.
Digo explícitamente porque es una función explícita, que es una gran ventaja que tienen las ecuaciones diferenciales lineales. Sus soluciones son funciones explícitas. Y por otro lado aparece un deslizador para variar la constante que tiene toda solución general de una ecuación diferencial. O sea, la solución de esta ecuación diferencial es un conjunto, una familia de funciones que tienen esta forma para diferentes valores de c sub 1. Si nosotros habilitamos esta ecuación, aparece la gráfica de la solución. Pero la gráfica que aparece es solamente para un valor de constante igual a 1. Si este deslizador lo cambiamos de lugar, vamos a obtener las diferentes soluciones para valores de constante entre menos 5 y 5. Lo que vamos a hacer es aumentar el rango de variación de la constante entre menos 20 y 20. Y el paso, que está acá a la derecha, lo dejamos por ahora vacío. Y vamos a poner el deslizador en objeto visible en el gráfico, entonces lo manejamos más fácilmente. Ven ustedes de que vamos obteniendo diferentes soluciones para valores de constante C1 entre menos 20 y 20. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar una solución particular, una solución o una función que pase por determinado punto del plano, que es el que me interesa para resolver determinado problema? Es lo que nosotros llamamos problema de valor inicial. O sea, es la ecuación diferencial más un punto por donde quiero que pase esa solución. Entonces, primero definimos el punto acá, que como es simbólico, esto hay que ponerle, llamando P al punto, tengo que ponerle 2 puntos igual, y ahora definimos un punto. Supongamos que sea el punto 2, 2. 2, perdón, puse un paréntesis de más, 2, 2, 2, 2. Le doy Enter y aparece el punto definido simbólicamente y también definido algebraicamente en la columna algebraica. Y entonces tengo definido un punto que queda además marcado en el gráfico. Por consiguiente, la idea mía es que yo encuentre la solución que pase por este punto. La puedo encontrar gráficamente manipulando con el deslizador hasta que la curva pase por el punto correspondiente o punto de mi interés. Y ven ustedes de que esta sería la solución. Ahora bien, ¿cómo hago esto en forma cerrada, segura, sin error? Porque saben ustedes de que el gráfico puede causarnos algún tipo de error. Entonces utilizo el mismo comando resuelve y ahora tomo resuelve ecuación diferencial, la ecuación y un punto, el punto por donde debe pasar la solución, la función que es solución. Entonces ahora tengo que usar un comando resuelve, pero donde me incluya el punto. Resuelve, y fíjense de que acá aparece resuelve edo, la ecuación y un punto. Entonces tengo que usar este, repito la ecuación y prima más i igual a x, y por el punto que habíamos definido previamente, punto P, o puedo poner el par ordenado 2, 2 si quiero. Y entonces aparece esta solución que es una función que va a aparecer por el mismo punto. Cambio el lugar acá cualquier otro valor de c sub 1 y habilito esta solución. Y ven ustedes de que aparece la solución que pasa exactamente por ese punto y que tiene como expresión y igual a x más e a la menos x por e al cuadrado menos 1. Entonces, esta solución es la solución del problema de valor inicial. Ecuación diferencial más un punto por donde tiene que pasar la solución. Las otras son algunas de las soluciones generales. Voy a poner en negrita esto para hacerla mejor, más visible.
o sea, en una raya un poco más gruesa, y le voy a cambiar de color a azul. Entonces queda bien visible la solución del problema del valor inicial y cualquier otra solución que definamos acá. Ven de que yo puedo jugar con la constante y aparecen todas las soluciones, pero la solución del problema del valor inicial que he definido ahí permanece en el mismo lugar. Ahora bien, la ecuación diferencial es una función expresada en términos de y', x e y. Y' es una pendiente, y esa pendiente, si yo la despejo, puedo determinar el campo de pendientes que define esta ecuación diferencial. Lo vamos a hacer acá en la parte algebraica. Entonces, el campo de pendientes, campo de direcciones o de pendientes, campo de direcciones, vamos a usar el que tiene la función y un número que vamos a indicar qué significa. La función que tengo que poner acá es la función que se obtiene despejando y' de la ecuación diferencial. Si yo despejo y' de la ecuación diferencial, me va a quedar acá x menos y, y acá en el otro espacio, coma, tengo que poner un número que me va a indicar la cantidad de pendientes que yo quiero expresar. No hay que poner un número muy grande para no llenar el gráfico de rayitas, pero si yo le pongo, por ejemplo, 20, aparece este conjunto de pendientes. ¿Qué significa este conjunto de pendientes? Tomemos o juguemos un poco con el deslizador. Ven ustedes de que cualquier curva que es solución va a estar, por cualquier punto que pase, va a tener las pendientes que me indica la gráfica de direcciones que aparecen acá. O sea que, ¿qué es la ecuación diferencial? Define el campo de pendientes de las funciones que son soluciones de esta ecuación diferencial. Y acá se ve muy claramente de que las pendientes definen exactamente a las funciones que pasan por determinados puntos. Por lo tanto, muchas veces con el campo de pendiente, con el campo de direcciones, nosotros tenemos una idea de qué tipo de funciones son las que solucionan la ecuación diferencial. Vuelvo a reiterar algo importante. La ecuación define un campo de pendiente ¿de qué? ¿De qué funciones? De las funciones que son solución de la ecuación diferencial. Y por último, vamos a tomar una curva cualquiera, le doy un clic del lado derecho a la curva y cliqueo mostrar el rastro. ¿Qué va a pasar cuando cliqueo mostrar el rastro? Acá lo que vamos a hacer es deslizar el deslizador y van a obtener un conjunto de infinitas soluciones que corresponden a las funciones que reemplazadas en la ecuación diferencial cumplen la igualdad. Ahora, si yo hubiera puesto un determinado paso acá, tendría menos curvas y aparecerían las mismas funciones, pero no tan encimadas entre sí en la zona esta acá. Pero de igual manera es una gráfica muy interesante en el sentido de que nos permite ver qué tipo de funciones son las que son solución de la ecuación diferencial. Y además ven ustedes de que acá hay una recta, esta recta acá, que me está indicando que todas las funciones tienden a esa recta. Y cuando x varía entre valores de 6 para arriba, prácticamente todas las soluciones están sobre la recta. Ese factor es importante y lo vamos a trabajar en otro video. Lo que hemos visto con el GeoGebra es solamente un comienzo. Yo voy a dedicar algunos videos
al tema de ecuaciones diferenciales, como para aclarar algunas cuestiones que por ahí no se ven tan claramente en los libros. Y además utilizar, en este caso el GeoGebra y muchos otros programas, el MATLAB por ejemplo, para hallar esas soluciones. Tengan muy en claro de que la parte de las ecuaciones diferenciales que se pueden resolver analíticamente es la más pequeña. O sea, la gran mayoría de las ecuaciones diferenciales hay que resolverlas numéricamente, y esto implica un cálculo de errores admisibles, etc. Es un tema complicado y difícil y todavía muy estudiado. A la derecha, en la parte inferior de la pantalla, le da el botón como para inscribirse a mi canal. Será hasta el próximo video.